Hola a todos, buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Sí se escucha, perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Efectivamente, muchas gracias por estar aquí acompañándonos en este taller que hemos titulado Taller de Redacción y Corrección de Textos Académicos y de Investigación. Es un taller que nace del semillero de investigación en literatura y cultura CILIC, que ya hemos venido dictando en la Universidad del Norte, en la Universidad del Atlántico y en otros espacios académicos de Barranquilla. Y en algún momento consideré que era necesario tener un mayor público, pues sobre todo en cuestiones de fundamento de la escritura, ¿no? Que es una preocupación que no solo aqueja a los universitarios, sino también a toda la gente pues, que se mueve en el medio académico. Eh, Antes de como entrar de lleno en el taller, quisiera hacer una presentación de cuál es la ruta que vamos a tener. Eh, en primer lugar, bueno, hay que aclarar que este taller está dirigido a personas de varias ramas del conocimiento, no necesariamente tienen que ser dirigido a personas que estén filiadas con el lenguaje o que trabajen con la lengua, sino que está dirigido a personas que trabajen en ingeniería, en ciencias básicas, cualquier tipo de persona que tenga la preocupación o más bien la necesidad de producir un texto científico, ¿no? Y también que tenga dificultades, ¿no? Por este hecho de que sea pues pensado para, digamos, un público muy abierto, hace que sea un taller básico, ¿no? Que brinde unas normas claves para aprender a escribir, para aprender a redactar, ¿no? Textos académicos. Pero antes, y ahí va nuestro segundo paso de la ruta, antes de pensar en la escritura académica, tenemos que pensar en aprender a escribir, ¿no? Aprender a escribir y aprender a identificar y solucionar los errores más comunes que tenemos a la hora de escribir un texto, independientemente si es académico o si es narrativo o si es algún otro tipo de texto que tengamos que presentar o que tengamos que hacer, ¿no? Entonces, para esto vamos a ir de la mano con este aprender a escribir de algunos conceptos como cohesión, coherencia y concordancia, conceptos, digamos, muy básicos en cuestión de escritura y que pues parece que nos los han repetido en las escuelas, pero en la práctica parece que aún no queda muy claro. Eh, y luego de este aprender a escribir, nos vamos a enfocar en la escritura académica, que como comentaba en otro taller, es una cuestión de formato, ¿no? Es una cuestión, la academia es una cuestión más que nada de formato. Entonces ya una vez tengamos estas bases, ¿no? De escribir bien, de identificar y solucionar errores comunes en la redacción, ¿no? Ya nos va a quedar mucho más fácil entender cómo se mueve la academia, cómo se mueve el formato de los textos científicos, como es el caso del artículo científico, como es el caso de los textos, los proyectos, por ejemplo. Entonces vamos a tener como esos dos momentos del taller. Y en la escritura científica voy a presentar unas fases de lo que uno debe hacer cuando está escribiendo un texto académico, unas fases muy personales, unas fases personalísimas, pero que pues, pueden variar o no. Alguien puede decir, a mí me ha funcionado más de esta forma, o me ha funcionado hacer esto cuando escribo un artículo, por ejemplo, pero digamos que pueden variar, pero siempre van a estar presentes uno que otros elementos que se pueden discutir, ¿no? Entonces, antes como de entrar a lo que es el taller propiamente, quisiera pasarles un enlace de Jamboard donde pueden ir escribiendo algunas dificultades y ventajas que han tenido a la hora de escribir. Estas dificultades y ventajas las vamos a ver hasta el final del taller para comparar un poco lo que hemos charlado hacia acá.
les comparto el enlace de Jamboard en el chat de acá de de nuestra sala. Y ahí pueden ir escribiendo, solamente necesitan tener un Gmail, como perfectamente entraron acá. Necesitan escribir, van a encontrar unos tableritos como estos. El primer tablerito va a ser de ventajas y el segundo tablerito va a ser de dificultades. En escribir aquí ustedes le dan clic y perfectamente escriben lo que ustedes consideren como una dificultad a la hora de escribir, ¿no? Entonces, eso lo pueden ir llenando en el transcurso de nuestra presentación. Pueden agregar más notitas acá en el adhesivo y ubicarlas de una manera que no se vea tan desordenado porque, bueno, la audiencia es bastante grande. Entonces, para pensar un poco esto, siempre nos dicen cuando terminamos un texto los profesores como tienes que mejorar tu redacción, ¿no? Tú tienes que mejorar tu redacción. Y los estudiantes casi siempre, y no solo en los colegios, sino también en las universidades, quedan como que, bueno, sí, tengo que mejorar mi redacción, pero ¿qué es redactar? ¿Qué en realidad implica un proceso de redacción, ¿no? Y evidentemente implica un proceso más profundo que sentarse a escribir de la nada un texto y decir, ah, voy a escribir un texto sobre X tema porque me nace escribir sobre este tema, aunque puede parecer que eso es, digamos, está bien, porque uno se puede sentar a escribir un texto porque le nace, sobre todo si estamos hablando de literatura, pero en general, cuando hablamos de textos académicos, hay un proceso más organizado en la redacción, hay un proceso que requiere un orden, perdón, una corrección y una claridad. Ya se acaba nuestro primer paso. Es un proceso dirigido a escribir con orden, corrección y claridad lo que se quiere comunicar. Entonces vemos que en este primer ítem hay un querer decir, ¿no? Uno no se sienta, como decía, a escribir de la nada. Hay un proceso que hay detrás del texto y que yo quiero comunicar algo, ¿no? A un grupo de expertos o a la comunidad científica en general, o quiero comunicar algo pues, a un público masivo. Y para ese querer decir, debo organizar mis ideas, debo corregir mis ideas y además debo aclararlas. Entonces, por eso uno dice que cuando uno va a escribir un texto científico hay que planear, bueno, y un texto en general, planear, esquematizar, jerarquizar ideas, ¿no? Ya miraremos eso hacia las fases de la escritura. Y una buena redacción, dice la presentación, tiene coherencia, cohesión y concordancia. Unos conceptos que nos van a estar acompañando en esta primera parte. Entonces, la coherencia la entendemos como un sentido global, ¿no? Y de pronto los que están un poco metidos en la cuestión del lenguaje entenderán esto de la naturaleza semántica, ¿no? Que es el significado, ¿no? ¿Qué significado tiene un conjunto de ideas, ¿no? Entonces es importante cuando hablamos de que un texto sea coherente, porque a veces dicen, ah, es que tú no eres coherente, y uno queda como que, o coherencia y cohesión, y uno queda como, coherencia y cohesión, ¿cuál es la diferencia, no? Y es básico, es básico. Coherencia es un sentido que se le da a ese querer decir que toda la obra, todo lo que tú escribes, el texto que tú estás produciendo, tiene un sentido y digamos, agrupa unas ideas, un conjunto de ideas que apuntan a desarrollar una idea principal en específico. La coherencia también va muy de la mano con esta de la claridad, ¿no? Como les comentaba, con la intención de eliminar párrafos que sean oscuros, que como se le dice en corrección de estilo, claro, ¿no? Va con esta idea de dejar la información lo más clara posible para el lector, esto sobre todo cuando hablamos en textos académicos y textos, por ejemplo, de ciencias básicas o de ingeniería, ¿no? Que son textos mucho más específicos
en cuestión de datos, tiene que ser muy claro lo que se dice. Es preferible que entre más sencillo sea, mucho mejor, porque estás dando a entender tu idea de una manera muy clara, que no vas a entrar en circunloquios o vas a entrar en decir palabras un poco que suenen de relleno, porque entonces, digamos, vas a distorsionar lo que quieres presentar. Y claro, va a haber un diálogo entre las partes del texto. Esa coherencia implica hablar de un diálogo entre esas partes del texto, pero también el diálogo que sugiere el mismo texto, sobre todo en las ciencias humanas, con otros textos, ¿no? Un diálogo, por ejemplo, que nos lleva a otras citas, a otros libros, a otros artículos, en ese sentido es un texto coherente con lo que se plantea, porque, por ejemplo, hay gente, y esto lo digo pues desde mi experiencia como corrector de estilo, que incluye citas o incluye autores en sus textos y de pronto la cita no, digamos, no apunta a lo que quiere decir, digamos que en el texto suena muy bien, pero el autor está pensando desde otra posición esa cita, ¿no? O esa idea que el autor está planteando, lo está pensando desde un panorama muy distinto al texto. Entonces, digamos que no hay una coherencia de lo que se quiere presentar, de la idea que se quiere soportar con esa cita, más bien. Y otro concepto que es el de cohesión, que va muy ligado al concepto de coherencia, pero si aquel era de naturaleza semántica, es decir, del significado, este va a ser de naturaleza sintáctica. La sintaxis es más que la función que ocupan las palabras en determinadas oraciones o en determinadas frases, ¿no? ¿Qué función tienen, por ejemplo, las palabras como los conectores, ¿no? ¿Qué función tiene un conector progresivo o un conector regresivo? ¿Me va a hacer volver al texto o me va a hacer continuar la idea que viene, ¿no? Entonces, la cohesión viene a preocuparse más por lo lingüístico, por cómo están escritas las ideas y la relación que hay entre la escritura de esas ideas. La relación que hay entre una frase y la frase que le continúa, y por supuesto la relación con la cuestión está en que si las frases están bien escritas, de que si hay un conector que me permite articular una idea con la otra, va a haber una coherencia, ¿no? Va a haber una coherencia en el texto que estoy planteando, porque no se va a distorsionar la idea, porque el lector va a estar claro en ese querer decir. Entonces, esta cohesión y coherencia van muy de la mano. Okay, y Omar, ¿sí? Hay una preguntita aquí. Omar, ¿sabes si hay forma de instalar en Word la nueva versión de APA séptima edición? Esto con el fin de facilitar la referenciación. La pregunta la hace David Villada. No sé si te parece si las preguntas las dejamos hacia el final o las respondemos enseguida. ¿Cómo es eso? Vamos a dejarlas para el final como para no irnos perdiendo de la presentación, ¿vale? Listo, perfecto. Vale. Entonces, hay otro concepto, venía comentando junto con el de coherencia y cohesión, un concepto que a veces no es tan conocido, pero que es importante definitivamente, y que va en cuestiones muy básicas como esta que está aquí, que dice, no podemos decir en casa porque no hay coherencia entre género y sustantivo, ni podemos decir los carros porque no hay coherencia entre el número y el sustantivo, ¿no? Van desde cuestiones como esta a cuestiones mucho más amplias, como la concordancia que hay entre las partes del texto o entre una propuesta estética, pensando en literatura, pero digamos, preocupándonos por la escritura científica, hablaríamos más bien de que esto sucede mucho, y no solamente sucede con cosas así que son muy visibles, sino en frases largas, ¿no? Que a veces se comienza hablando en masculino y luego luego eso masculino, que es el sujeto que se está hablando, en algún momento de la oración se pierde ese sujeto y se le pone alguna terminación femenina, ¿no?
o viceversa, o por lo contrario, se comienza hablando en singular y se termina hablando de ese sujeto en plural, ¿no? Eso es muy común en los textos y alguien puede decir, no, pero yo no voy a escribir el casa, pero sucede que cuando uno está escribiendo, eso es muy cuestión de estilo, ¿no? Cuando uno está escribiendo, a veces se le van en frases largas ese tipo de errores que se pueden solucionar con una lectura cuidadosa una vez terminada el texto, con una lectura que por lo general lo puede hacer el mismo autor, pero en textos, digamos, que se envían a las revistas o que sí, que son más cuidadosos de libros, etcétera, lo hace un corrector de estilo o lo hace, digamos, alguien que se encargue de un editor, de revisar este tipo de errores de concordancia. Entonces, en este caso, la imagen tiene un error, no es de coherencia, es de concordancia entre el número y el género. Entonces, ¿cómo entender? Uno se pregunta, bueno, sí, la cohesión es esto, la coherencia es lo otro, pero al momento de escribirlo, al momento de leer un texto, también como lectores, pues debemos de agudizarnos. Cuando estamos leyendo un texto, saber, tener claro cuál es el sujeto, de quién me están hablando, va a ser, y más si es en textos científicos, de qué se está hablando, ¿no? Va a ser una ayuda fundamental para entender en qué va el texto, ¿no? En qué me quiere decir ese texto. Y evidentemente es muy común encontrar este tipo de errores y si encontramos este tipo de errores ya vamos a saber la calidad del texto, por supuesto, pero también vamos a nosotros no confundirnos y divagar en el texto, sino que hay un problema de redacción. Entonces, ¿cómo entender mejor estos conceptos? Vamos a mirar unos ejemplos en textos académicos que hacen buen y mal uso de ellos. Y esto lo vamos a ver en un texto como este, ¿no? Que se llama Eliminación de pequeños monopolios. Quisiera que, por favor, alguien leyera el texto para que todos escuchemos. Sin pena. ¿Se imaginan que en España se eliminan todos los pequeños monopolios de farmacias, estancos, notarios, registradores, líneas de autobuses y otros? Un ejemplo. Voy a contar el cuento de la lechera. En mi ciudad de 18,000 habitantes hay abiertas 6 farmacias. No sé cuánto facturarán cada una de ellas, pero seguro que podría haber 10 farmacias más que eliminarían de la lista del paro a 10 farmacéuticos que comprarían o alquilarían 10 locales comerciales, que instalarían sus farmacias, pidiendo 10 créditos a bancos, que podrían independizarse de sus padres, que comprarían 10 viviendas para vivir, que comprarían 10 neveras, 10 cocinas, 10 dormitorios, 10 salones, plazas de garaje, 10 coches, etc. Esto daría trabajo a muchas personas. Y lo que es más importante, 10 personas que trabajarían en lo que se han esforzado tantos años de estudio, convirtiéndose en ciudadanos normales, ciudadanos que tendrían trabajo, consumirían y pagarían sus impuestos. En definitiva, serían felices. Ellos también para el resto de ciudadanos, competir en precios de los medicamentos, pues ya no tendría una caja de aspirina en todas las farmacias igual. Esto es economía pura y dura. Lo demás es monopolio. Aprovecho ahora, ministro S, para eliminar los pequeños monopolios. La mayoría de los españoles se lo agradecería. PR
Vale, muchas gracias. ¿Quién puede más o menos entender en qué va el texto? ¿De quién nos habla el texto? Por ejemplo, la persona que leyó más o menos cuál podría ser la temática del texto, qué nos quiere decir el texto. El texto nos quiere decir que en el título nos dice la eliminación de pequeños monopolios. Claro. Entonces, quiere decir que buscan darle la oportunidad a otro grupo emprendedor, de empresario, de tener el mismo negocio que solo era manejado por una sola persona o por un solo grupo. Claro, sí, muy bien, claro, ese es digamos, en esa estructura que nos presenta el autor, tenemos una idea más o menos de qué nos habla el texto, sobre todo porque el título parece estar muy directo, ¿no? Pero vamos a detenernos, por ejemplo, en cuestiones más específicas del desarrollo de las ideas, ¿no? Esto de la coherencia, de la cohesión, de la concordancia. ¿Qué pasa en el texto que nos está presentando estos conceptos? ¿Cómo son usados? Por ejemplo, hay una idea principal, vemos que más o menos sí intenta desarrollar una idea principal, pero ¿qué pasa con la construcción de las ideas, no? ¿Qué está pasando cuando se escribe una idea y qué pasa con la idea que le sigue? No sé si logran notar algunos errores en este texto que son además muy notorios. Porque si uno lee, dice, se imaginan que en España se eliminaran todos los pequeños monopolios de farmacias, estancos, notarios, registradores, líneas de autobuses y otros muchos. ¿Y otros muchos? Es una pregunta, ¿no? Un ejemplo, voy a contar el cuento de la lechera, ¿no? Parece que hay un cambio de idea muy brusco, a pesar de que intente ilustrar por medio de ese ejemplo la eliminación de los pequeños monopolios, ¿no? Y así sucede en todo el texto. Yo traje ahora les voy a presentar algunos errores muchos más específicos, pero no, quisiera escuchar si pudieron notar en ese texto algunos errores en cuestión de organización de las ideas, en cuestión de organización del párrafo mismo o de las palabras. Buenas tardes, mi nombre es Josué Herrera. Sí, hola. Sí, yo cuando el compañero Adolfo estaba leyendo el texto, noté que hay unos errores, por ejemplo, cuando dice, en mi ciudad de 18,000 habitantes hay abiertas 6 farmacias. Entonces yo dije, hay abiertas. Se puede como editar como, en mi ciudad de 18,000 habitantes se encuentran abiertas 6 farmacias. El otro error fue que el verbo podría no concuerda, ¿sí?, con el número de farmacias que está en plural. Entonces, ¿Podrías leerlo, por favor? no sé cuánto facturarán cada una de ellas, pero seguro que podría haber 10 farmacias. Claro. Entonces, ese es un error de concordancia, obviamente, y como se mostraba, que implica también la cohesión. Podrían haber 10 farmacias. Claro. Sí. ¿Iba a decir algo? No, te estoy escuchando. Sí, y el otro también es el uso redundante del pronombre relativo que, por ejemplo, que instalarían su farmacia, que podrían independizarse, que comprarían. No es muy necesario ese uso ahí, se podría como que omitir también, porque... Sí, además que hay una enumeración, ahora que hablas de usos excesivos. El número 10 se repite mucho también. Exactamente.
Sí, y dice, por ejemplo, que instalarían sus farmacias, siguientes 10 créditos a bancos, que podrían independizarse de sus padres, que comprarían 10 viviendas para vivir. Entonces parece que se está como yendo por los lados y que parece que se está alejando de su problema central de un texto tan corto, que es la eliminación de los monopolios. Entonces, más o menos aquí les presento unos errores que son muy generales sobre este texto, ¿no? En primer lugar, encontramos esto de un ejemplo, coma, voy a contar el cuento de la lechera. Un ejemplo, voy a contar el cuento de la lechera, no es necesario, sobre todo en este tipo de textos cortos. Uno podría decir, hoy ya les voy a presentar cómo más o menos quedaría este texto con una corrección de estilo. Uno podría omitir, si va a decir voy a contar el cuento de la lechera, pues el lector supone que es un ejemplo, ¿no? Tampoco hay que ser tan explícitos en este tipo de textos. O cambio de una idea a otra sin distinción. Él viene hablando en mi ciudad de 1800 habitantes, bueno, dice que va a contar el cuento de la lechera y sigue hablando de la ciudad, ¿no? En mi ciudad de 1800 habitantes hay abiertas 6 farmacias. No sé cuánto facturarán cada una de ellas, ideas innecesarias que se introducen dentro de la frase. Si está hablando de las farmacias, de repente sale con que no sé cuánto facturarán alguna de ellas, pues a quién le importa, ¿no? No se está hablando de cuánto facturan las farmacias, sino de la cuestión de los monopolios y de cómo esas farmacias han acaparado, digamos, la cuestión del mercado, yo no sé, de farmacias en esa ciudad. Por ejemplo, acá lo que les contaba, que se eliminarían de la lista del paro a 10 farmacéuticos que comprarían o aniquilarían 10 locales comerciales, que instalarían sus farmacias pidiendo 10 créditos a bancos, que podrían independizarse de sus padres, que comprarían 10 viviendas para vivir. Entonces hay el lector queda como con una cantidad de ideas que no sabe en realidad de qué es lo que le interesa al autor del texto, ¿no? Entonces hay una superposición de ideas que le llaman. En este segundo párrafo, por ejemplo, encontramos de entrada esta frase, y lo que es más importante, todavía no se ha concluido, digamos, el texto y el autor no coloca de repente, y lo que es más importante, unas conclusiones anticipatorias, coloqué allí, como si ya el texto se hubiera finalizado, si fuera la última oración, y uno se pone a pensar, eso es lo más importante del texto, ¿no? De la eliminación de los pequeños monopolios. Entonces ese tipo de frases quedan como muy innecesarios. En este caso de algo que no hablaremos tanto por cuestión de tiempo, pero la puntuación es muy importante porque uno no escribe como habla, y esto lo vamos a ver con los dos ejemplos que están más abajitos. En definitiva, que serían felices. Lo correcto sería decir, en definitiva, coma, que sean felices, porque digamos, el lector tiene que tener una secuencia y una cadencia al momento de leer ese texto. Y esto de las expresiones coloquiales, ¿no? Lo que les decía, que uno no escribe como uno habla, como uno está aquí hablando en esta conferencia. De esto de la economía pura y dura, un poco o hacia abajo, que dice aproveche señor ministro o aproveche ministro, que también queda como en un texto de este tipo, que a pesar de que parece que es un texto de opinión, pues queda muy fuera de lugar. O acá arriba, voy a contar el cuento de la lechera, como si el lector supiera quién es la lechera o qué es la lechera, si es una farmacia o si es un lugar donde se vende leche. Es decir, no hay, el autor cree como si estuviera sentado echando un cuento a un amigo y no que está sentado redactando un texto, ¿no? Entonces esto es importante. Cuando uno redacta un texto, más aún si es un texto académico, tiene que tener en cuenta que el que me está leyendo sabe nada o muy poco de lo que yo estoy escribiendo, a pesar de que el que me está leyendo sea un experto sobre el tema. Porque esto va a permitir ayudar a aclarar mis ideas, en primer lugar,
y a tener una coherencia con lo que yo estoy planteando, no decir frases como de repente, porque pues quiero anotar esto y yo lo vi por allá, sino explicar cómo uno llega a esa frase, ¿no? Cómo uno llega a eso de la lechera, qué es la lechera y qué pasa con eso de la lechera, informar al lector sobre lo que está pasando. Acá vemos un ejemplo de cómo podría quedar el texto si uno le hace una labor de corrección de estilo. No sé si alguien puede leerlo. Yo me apunto. Eso. Petición y supresión de los monopolios. ¿Podrían imaginarse ustedes que se suprimieran los pequeños monopolios como farmacias, estancos o notarías? Para ilustrarlo, les cuento que en mi pueblo, de unos 180,000 habitantes, funcionan 6 farmacias. Si desapareciera el monopolio, con toda probabilidad se abrirían por iniciativa de algunos farmacéuticos otros tantos establecimientos como los existentes. A su vez, disminuiría el paro, se dinamizaría el mercado y se abrirían nuevas expectativas para quienes se han dedicado muchos años a estudiar lo que les gusta. La supresión del régimen de los monopolios sería bueno no solo para generar empleo, sino también para la sana competencia libre de mercado. La apertura de nuevas farmacias abarataría los precios, disculpen, y tendría una repercusión positiva en el bolsillo de los ciudadanos. Si la anulación de los monopolios presenta unas ventajas tan evidentes, le pedimos al gobierno, en concreto, al ministro responsable, que tome las medidas necesarias para llevarlo a cabo. Bueno, hay unos errorcitos ahí de puntuación y de mayúsculas que se pueden corregir, pero digamos, en sentido de la construcción del texto, la idea está mucho más clara, ¿no? Se sabe de qué está hablando, parece que las ideas estuvieran mucho mejor organizadas, ¿no? Y además que hay conectores como este de a su vez, ¿no? Lo que provoca eso de la supresión y no eliminación, que es un término que puede ser muy drástico, esto de eliminar los pequeños monopolios, sobre todo evitarlos en los textos académicos y en los textos en general. Términos, usar más términos que inviten a reflexionar y no términos tan tajantes como eliminar, ¿no? Que suena como aniquilar. Entonces, términos más sutiles, lo que quiero decir. Entonces, esto de a su vez, claro, disminuiría el paro, se dinamizaría el mercado, explicar las consecuencias de esa supresión de monopolios, y además que la intención del texto es mucho más clara. No se le está diciendo al ministro de España o a quien iba dirigido el texto anterior que ahí está ministro, ¿no? Sino que se hace una petición muy formal y esa petición está redactada de una manera organizada y de una manera coherente. Parece que sí hay diferencia, ¿no? Entonces, acá hay otro texto que nos puede seguir ayudando como a pensar en esto de la redacción. Es un texto de una biografía y que puede de pronto también darnos otras luces sobre cómo redactar. No sé, ¿quién me puede ayudar con la lectura nuevamente, por favor? Había una chica que había hablado, que no sé, que tal vez... Biografía de Roberto Burgos. Así es. Roberto Burgos Cantor nació el 4 de mayo de 1948 en la ciudad de Cartagena de Indias. Su progenitor fue Roberto Burgos Ojeda, prestigioso intelectual del Caribe colombiano, y Constanza Cantor. Cursa su bachillerato en el Colegio de La Salle de Cartagena y luego estudia abogacía y ciencias políticas en la Universidad Nacional de Colombia. Se cuenta que quienes lo trataban se referían a él como el escritor. Es así como en 1965, cuando Burgos tenía 17 años, su padre le encontró escondido un cuento, se llamaba La lechuza dijo Requiem, y sin decírselo,
se lo mandó a Manuel Zapata Olivella, quien lo publicó en la edición de la revista Letras Nacionales de ese año. Es a través de la revista Vanguardia que se da a conocer en la página cultural del periódico El Siglo y Letras Nacionales. Muy bien. Digamos que muchas gracias por la intervención. Digamos que este texto parece estar muy claro de qué se está hablando, es una biografía. Parece que organizará lo que quiere decir, pero hay unas cuestiones de fondo que quedan como sonando y que no quedan tan claras, ¿no? No sé si alguien pudo notar algunos errores. ¿No? ¿Está muy claro? ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Pues, o sea, el mensaje yo lo veo claro. Sin embargo, en algunas partes, por ejemplo, cursa su bachillerato en el Colegio La Salle, no sabría, o sea, realmente a mi criterio, estaría incorrecto porque es algo que ya pasó. No sé si debería cambiarlo a pasado, cursó, por ejemplo. Y así también en otras partes en el texto. Claro, sí. Si está hablando de una biografía y dice que Burgos nació, lo más lógico de sería igual decir, forma, ¿no? ¿Sí? de igual forma, en el momento en que dice que después de haber estudiado en el Colegio La Salle de Cartagena, dice que estudia abogacía. En realidad debe haber dicho que estudió, porque ya también había pasado. Claro, sigue la cuestión del tiempo verbal ahí presente, ¿no? ¿Algo más o hasta allí más o menos? Lo de su progenitor fue, o sea, le hace creer a uno de que de pronto ya han fallecido esas personas y no hablan exactamente tampoco de la mamá. O sea, solamente una parte y no dicen como que sí es o fue, o sea, sí. Sí que, además, porque dice prestigioso intelectual del Caribe colombiano. Bueno, y la mamá porque hay que mencionarla, ¿no? Queda como muy en el aire. También donde dice se cuenta que quienes lo trataban, yo lo recortaría como se cuenta que se referían a él como el escritor. También hay otra palabra por ahí que está en mayúscula, pero ya sería un signo de... Sí, claro. Esa además, esa frase que dice, y sin decírselo, si bien es cierto que antes está hablando que su padre lo encontró escondido un cuento que se llamaba La lechuza de Requiem, pero esa frase, y sin decírselo, pues es ambigua. Suena mal. No es muy precisa. Suena muy mal porque, digamos, quiere presentar en esa parte muchas cosas, de que escribió un cuento, de que el cuento se llamaba La lechuza dijo Requiem, de que su padre lo encontró escondido y que el padre no le dijo y que se lo mandó a Zapata Olivella, que lo publicó en revista. Entonces el lector es muy oral. Exacto. Hay mucha oralidad y el texto es científico, académico, pues no debe tener otra terminología, más formal. Claro, entonces el lector queda muy abrumado de información y como dicen, es muy oral. Además que si uno se pone a pensar en cuestiones de formato, esto de los nombres de revistas casi siempre van en cursivas, por ejemplo, revista Letras Nacionales, revista Vanguardia, siempre van casi que, bueno, siempre van en cursivas en los textos. Y entonces yo hice como unas correcciones así por encima de lo que podríamos corregir, ¿no? Valga la redundancia de este texto. Dice, Roberto Burgos Cantor nació el 4 de mayo de 1948 en la ciudad de Cartagena de India. Sus padres, no solo su padre, porque está hablando de papá y mamá, y en español padres implica el plural. Sus padres fueron Roberto Burgos Ojeda, prestigioso intelectual del Caribe colombiano, y Constanza Cantor, ¿no? En cuestión de estilo uno diría que pues, podría agregar más información de la mamá. Cursó, como bien lo anotaron, porque el texto pues, se plantea en pasado,
su bachillerato en el Colegio de La Salle de Cartagena y luego estudió abogacía y ciencias políticas en la Universidad Nacional de Colombia. Desde muy temprano mostró su afición por la escritura, tanto así que cuenta que en su juventud quienes lo trataban se referían a él como el escritor. En 1965, cuando tenía tan solo 17 años, esto de tan solo lo coloqué para seguir con la idea de desde que muy temprano mostraba su afición por la escritura, escribió el cuento La lechuza dijo Requiem, el cual fue publicado en ese año en la revista Letras Nacionales que dirigía Manuel Zapata Olivella. Las publicaciones que realizó el escritor en Letras Nacionales, así como otras publicaciones en revistas como Vanguardia, lo dan a conocer en páginas culturales como la del periódico El Siglo. Es como más o menos algo por encima, ¿no? Para organizar el texto. Y se puede seguir organizando y se puede seguir editando de manera que el texto quede lo más claro posible, porque hay informaciones a veces que quedan sueltas. A veces uno se encuentra con biografías en las que se empieza a hablar del escritor y se termina hablando de la obra del escritor y de la importancia de su obra y de los temas de la obra y se pierde ese de quién se habla en el texto. Lo bueno del texto es que inicia con la frase, inicia con la idea más bien, inicia con una idea clara. Roberto Burgos Cantor nació, es decir, comienza hablando del autor, de quien se quiere hablar, y este es un consejo que se le da a las personas que estamos aprendiendo a escribir, ¿no? Que se comience escribiendo el texto con lo que se quiere decir, para que ese querer decir nos lleve o nos oriente a desarrollar esa idea, ¿no? Y a seguir la idea, ¿no? Es un ejercicio muy útil, además. Sí, también hay superposición de ideas, superposición de frases, lo que habíamos comentado con el anterior. Entonces, ya en este punto, nos quedan pocos minutos, hablaremos sobre las fases del texto académico. Sí, Omar, perdón, de hecho ya se está cumpliendo el tiempo. Vale, quedan entonces ya 5 minutos. Sí. Hago un rápido recorrido sobre esto del texto académico. Ya hablamos sobre cuestión de redacción, ¿no? Ahora tenemos que pensar en cómo es sentarnos a escribir correctamente o de la manera más correctamente posible. Nos puede ayudar a entender la cuestión del formato, de cómo yo presento un formato, por ejemplo, de ese texto que escribía una revista indexada o cómo lo convierto en un informe para publicación. Y eso siempre genera dolores de cabeza porque, digamos, es hablar en términos de la academia, ¿no? Hablar en términos de cómo funciona la academia en cuestión de lenguaje. Entonces siempre va a ser difícil esto de que si uso las APA, si uso las MLA o si uso determinadas normas. Entonces lo mejor es empezar con algunos pasos. Un primer paso que yo propongo y que ha funcionado para escribir textos científicos, otro tipo de textos, y es la planificación. Y esto va de la mano con la idea que planteaba al inicio de que detrás del texto académico y detrás del texto investigativo hay un proceso. No se trata de que hoy voy a sentarme a escribir un artículo sobre los neutrones, o hoy voy a sentarme a escribir un artículo sobre la literatura latinoamericana, porque quiero, porque me nace, ¿no? Sino que el investigador que se sienta a escribir un artículo ya está en una fase de la investigación que le permite decir algo sobre eso, ¿no? Que le permite generar un conocimiento, como le dicen. Entonces, detrás de todo texto científico hay un proceso, ¿no? que hay detrás. Uno no llega a la nada, ¿no? A producir un artículo, sobre todo con las exigencias que plantean algunos rangos de revistas indexadas. Entonces, claro, es un texto que tiene un resultado que representa semanas, meses, incluso años de trabajo, ¿no? Hay gente que publica un libro, publica una tesis y ya luego, bueno, se sienta a publicar un artículo y le queda muy fácil porque ya saben qué va el tema. Entonces es algo que debe ser planificado, que debe ser que uno sepa qué es lo que va a decir allí, porque si no es muy difícil
Entonces, sentarse a escribir sobre ese tema. ¿Qué finalidad tiene el texto? ¿Quiere ser publicado? ¿El formato? ¿Ver opciones de revistas? Claro, cuando uno quiere escribir un artículo, por ejemplo, mira las opciones que tiene. Si mi artículo va sobre X temática, busco revistas que en su editorial hablen sobre esa temática o que vayan a hacer un número monográfico sobre esa temática, y entonces allí mi texto quedaría perfecto. Entonces yo voy a escribir ese texto pensando en las normas, en el formato de esa revista, si tiene un resumen, si tiene un abstract, o si tiene una introducción, o si tiene una bibliografía, o qué normas maneja, es decir, entrar en ese lenguaje. Organización de las ideas, ¿qué quiero decir? Por supuesto, jerarquizar las ideas, cuál es mi idea principal que quiero desarrollar ese texto que llaman en muchos manuales escolares la esquematización, ¿no? Esquematizar el texto, la idea principal, cómo voy a desarrollar esa idea principal. Eso es muy útil sobre todo cuando uno está aprendiendo a escribir. Entonces, ya una vez, digamos, tenga esa planificación, voy a pensar en un borrador, que es la textualización que le llaman, de esas ideas que yo he venido y de esa investigación que yo he venido recogiendo. En ese borrador, uno no vamos a preocupar tanto por cuestiones sobre si aquí el conector está bien, si aquí la coma está bien, sino nos vamos a preocupar por tener clara nuestra idea, por tener claro nuestro querer decir, como me ha gustado decir hoy. Y claro, ese primer borrador tiene que proyectarse a algo, tiene que dejarnos un mensaje y tiene que evitar también circunloquios, divagaciones, digamos, todo lo que no apunte a resolver el problema es el momento de eliminarlo. Bueno, y hay otras cosas que he venido mencionando, eso de la bibliografía va a ser muy importante, y ya hablé sobre eso con la cuestión de las citas al inicio. Y otros borradores, porque no es un segundo borrador y un tercer borrador y ahí está, sino que son muchos borradores que se pueden seguir haciendo sobre un mismo texto, darle a otra persona que lo lea, a otra persona que haga una corrección de estilo. Si tienen la oportunidad de pagar un corrector de estilo, hacerlo, ¿no? Sobre todo si es un proyecto importante. Ya esos borradores van a estar preocupados por hacer una precisión léxica, por editar palabras que suenen mal o editar palabras que no digan nada, ¿no? Vamos a preocuparnos en esos borradores por cuestiones de cohesión, de coherencia y por cuestión ortotipográfica, que es algo que casi que lo último, ¿no? Las tildes, las comas, las diéresis, ese tipo de cuestiones que siempre van a estar presentes en un texto. Sí, este es el recorrido que hemos tenido. Primero nos preocupamos por un proceso de redacción y luego por las fases de escritura. Les comentaba que esto de escribir es una parte más de la investigación, sobre todo en el medio académico. Esto de escribir es casi que lo último, porque ya cuando uno escribe produce algo, ¿no? Produce algo entre la comunidad científica, produce un conocimiento que se ha venido trabajando, por ejemplo, en experimentos, en la cuestión de ciencias básicas y ingenierías, o en reflexiones que se han escrito antes y que se quieren ahora condensar en un formato más sencillo como un artículo científico, si hablamos de las humanidades, y digamos, todo esto nos va a llevar a un texto final, que es un producto de la investigación. Bueno, acá hay una bibliografía que utilicé para esta presentación, una bibliografía básica sobre redacción y otra sobre corrección de estilo. Y quiero terminar con esta frase que es de un libro que me encanta mucho, que es de García Márquez, que lo podemos trasladar acá a nuestro contexto, que dice: mientras más transparente es la escritura, más se le ve la poesía, ¿no? Entre más claro escribimos, más podemos entender, o más bien el lector puede entender qué queremos decir. Entre más claro planteemos una idea, mucho mejor, ¿no?
Esto para investigación, esto para escritura creativa, esto para cualquier tipo de escritura. Entre más claro esté, mucho mejor. Muchas gracias.